En este vídeo abordaremos el ciclo lítico y el ciclo lisógeno de un virus. Bueno, como ya os avancé, los virus presentan dos estados, pueden presentar dos estados. El estado extracelular, cuando el virus es metabólicamente inerte, es decir, no es capaz de respirar ni de realizar ningún tipo de función metabólica. En ese caso hablamos de virión. No es más que un ácido nucleico envuelto por unas proteínas, por una cápsida proteica. Esta fase extracelular, el virión, ¿qué es lo que hace? El virión lo que hace es transportarse de una célula a otra. En la célula en la que ha sido producida viaja hasta encontrar otra célula a la que hospedar. Os recuerdo que decíamos que los virus eran parásitos intracelulares obligados, es decir, necesitaban parasitar a otro individuo, otro organismo, para poder realizar sus funciones vitales. Bien, pues cuando es capaz de infectar, es decir, cuando se encuentra en el estado intracelular o estado de infección, es cuando el material genético del virus entra dentro de una célula huésped. ¿Qué sucede entonces? Pues tienen lugar una serie de etapas o fases, como las queramos llamar. La primera es la fijación del virus en la membrana plasmática de la célula que va a infectar. A continuación, el virus penetra su material genético dentro de dicha célula. Dentro de esta célula produce la replicación de ese material genético y la síntesis de las proteínas virales que necesita para formar la cápsida. Estas dos etapas las conocemos como la fase de eclipse. A continuación ensambla cada una de sus partículas para formar nuevos virus y se libera de esta célula. Las fases que os acabo de relatar experimentan diferentes cambios en función de que el virus realice un ciclo lítico o un ciclo lisógeno. La diferencia esencial radica en que cuando un virus infecta y lleva a cabo un ciclo lítico, la fase final es la destrucción de la célula infectada. En el ciclo lisógeno no ocurre exactamente igual. Vamos a ver el primer paso, la fijación o absorción es la misma, la penetración también. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Bueno, pues en el ciclo lítico, como os he dicho antes, lo que ocurre es que el genoma del virus se replica, se sintetizan las proteínas que van a necesitar para ensamblar nuevos virus y una vez que se han ensamblado tiene lugar la lisis de la célula, la liberación. Se destruye la célula huésped y salen los nuevos virus con el objetivo de infectar nuevas células. En el caso del lisógeno, lo que ocurre es que hay un tiempo de latencia, es decir, el ácido nucleico del virus se integra en el genoma de la célula huésped y durante un tiempo que pueden ser incluso años, cuando la célula huésped se replica, está replicando de forma indirecta el genoma vírico. El ácido nucleico del virus, cuando está dentro del ADN celular, recibe el nombre de provirus o profago. Llegará un momento en que un estímulo externo, que suele ser físico o químico, provocará la salida de este profago y se continuará con un ciclo lítico. El virus continuará realizando su ciclo lítico, con la diferencia de que la liberación no tiene por qué ser por lisis celular, también puede salir de la célula huésped mediante el proceso de gemación. Ejemplos característicos de bacteriófagos, porque nos vamos a centrar en los bacteriófagos, ciclolíticos pues suelen ser virus muy virulentos, como el bacteriófago T7, y como ejemplo de ciclo lisogénico he puesto el fagolanda, aunque también puede realizar el ciclo lítico. El primer paso del ciclo lítico de un bacteriófago, hemos dicho que vamos a poner como ejemplo el T7, sería la fijación o absorción. ¿Qué significa eso? Bueno, pues simplemente que el bacteriófago establece interacción con los receptores celulares de la pared bacteriana, que suelen ser glicoproteínas. Entonces se establecen unos enlaces químicos entre las puntas de la fibra de la cola y estos receptores de membrana. Las fibras de la cola eran las patitas estas, por si no lo recordáis. Y una vez que se han establecido estos enlaces químicos, el siguiente paso es una unión mecánica, es decir, el bacteriófago clava sus espinas. Las espinas son estos pinchitos que aparecen ahí en la placa basal, los clava, aquí lo tenéis, en la pared bacteriana. Una vez que se han establecido esta unión mecánica, es decir, que ha clavado sus espículas en la pared bacteriana, tiene lugar la inyección o penetración. Aquí lo tenéis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el bacteriófago perfora esta pared bacteriana
ayudado de unos enzimas lisocimas que se encuentran justamente en esta placa basal, donde estaban las espinas, las espículas. Entonces, esas lisocimas ayudan a perforar esa pared celular de la bacteria. Entonces, la cola se contrae, veis que se ha apretado como si fuera un muelle y bueno, pues es el efecto de una inyección. Al contraerse esta cola, el ADN que está en el interior del fago, en la cápsida, atraviesa toda esa cola y penetra en el interior de la célula. Bueno, tras la absorción y la penetración del material genético tiene lugar la fase de eclipse. Como bien os pongo aquí, la fase de eclipse comprende la formación de nuevas copias de este genoma vírico y la síntesis de proteínas. Es una actividad muy frenética, es una fase de mucha, mucha, mucha actividad. Es importante que sepáis que cuando el material genético del virus está dentro de la célula, en este caso de la bacteria, porque estamos hablando de bacteriófagos, eh, digamos que le roba a la bacteria todas sus enzimas, sus ribosomas, su ATP, es decir, absolutamente todo, de manera que toda esta maquinaria celular se pone a disposición del virus, no de la bacteria. ¿Qué es lo primero que sucede? Pues mirad, aquí os lo tengo puesto. El ADN o el ARN del bacteriófago, en el caso en el ejemplo que estamos viendo, el T7 es ADN, se transcribe a ARN mensajero. Y para ello se necesita una enzima que es la ARN polimerasa, la utilizan pues la de la bacteria. Vale, y a partir de este ARN mensajero se empiezan a sintetizar proteínas. En concreto son enzimas que va a necesitar el genoma vírico para producir nuevas copias. De ahí que el segundo paso sea ese. Esas enzimas las utiliza para aumentar el número de copias del ácido nucleico del vírico. Es decir, muchas copias de ese ADN, muchas, ¿vale? Para dar lugar a muchos nuevos virus. Tercer paso. Bueno, pues a partir de ese ARN mensajero transcrito se sintetizan más proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Pues bueno, pues por un lado se sintetizan capsómeros, es decir, son proteínas necesarias para formar la cápsida de los nuevos virus. Y por otro lado se forman enzimas líticos. Los enzimas líticos van a tener dos funciones. Por un lado, destruir el ADN de la bacteria, es decir, el virus no solo no se conforma con quitarle todas sus enzimas, su ATP, su maquinaria, sino que destruye su ADN y además también rompe pues toda la membrana plasmática y la pared celular de la célula en la que se ha hospedado. Y una vez que ha roto todo eso, gracias a estos enzimas líticos, podrá liberar estos nuevos virus cuando se formen. Mirad, aquí el siguiente fase es el ensamblaje, el punto número 5. Aquí tenemos fagos recién ensamblados. ¿Cómo se han ensamblado estos fagos? Bueno, pues por un lado, con las copias del ADN vírico que se han formado y por otro lado, con las proteínas de la cápsida también formadas en la fase anterior. Pues ahora simplemente pues, se unen como si fuese un puzzle. La última fase es la liberación o lisis celular. Pues todos estos fagos que se han formado tienen que salir de esta célula y para eso, como os decía, tienen que destruir la membrana y la pared bacteriana. Los bacteriófagos saldrán y una vez fuera podrán pues, infectar nuevas células. En el ciclo lítico de un bacteriófago o de cualquier otro virus, la lisis conlleva la muerte de la célula. Por eso hablamos de citolíticos, son virus citolíticos. Hay otros que no provocan la muerte de la célula. Mirad, aquí tenéis una imagen más real de cómo la cantidad de bacteriófagos que se han formado en el interior de una bacteria para salir destruyen, parten directamente a la mitad de esta bacteria y salen con el objetivo de infectar nuevas células. Vale, hemos hablado del ciclo lítico. Decíamos que había otro tipo de ciclo que es el lisogénico o lisógeno. Y luego realizan los bacteriófagos y también lo pueden realizar cualquier otro tipo de virus. Los dos primeros pasos son iguales, la fijación o absorción y la penetración del material genético en el interior de la bacteria. Cuando llegamos a la fase de eclipse, que es el tercer paso, la cosa cambia. Decíamos antes que la fase de eclipse lo que sucedía era que se aumentaba el número de las copias del material genético del virus y se sintetizaban proteínas. Bien, pues ahora lo que sucede es que en los ciclos lisogénicos el fago se reproduce sin matar al anfitrión, es decir, sin matar a la célula, de momento. Es un periodo muy largo, puede durar incluso años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el genoma del virus, mirad, aquí lo tenéis, si esto en rojito sería el genoma del virus, pues se integra en el genoma en el ADN bacteriano.
recibiendo el nombre de profago. También por ahí podemos ver el nombre de provirus. Mirad, aquí ya en esta imagen se aprecia perfectamente cómo el ADN vírico está integrado pues, en el ADN de la bacteria. En este momento, como os he dicho, que puede durar hasta años, el ADN del virus se está replicando. Es decir, cuando esta bacteria se replica y replica su ADN, pues indirectamente también está replicando el ADN del virus. Mira, veis aquí cómo una bacteria se está dividiendo por fisión y da lugar a dos nuevas hijas. Esas dos nuevas hijas llevan una copia exacta del ADN del virus. Y así sucesivamente, de manera que se estarán formando muchísimas copias del ADN vírico. Cuando llega un estímulo externo, este prófago se activa. Al activarse sale de aquí, sale del ADN de la bacteria y comenzará un ciclo lítico. Esta imagen resume muy bien lo que hemos dicho, los dos ciclos, tanto el ciclo lítico como el ciclo lisógeno. Veis como aquí el bacteriófago está entrando con su receptor específico, que si no os lo he dicho os lo recalco. Los virus son específicos de las bacterias a las que van a parasitar, inyectan el material genético, el resto, la cápside, la cola se queda fuera, el material genético está dentro. Y una vez que estamos en este punto se pueden dar lugar los dos ciclos, el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sería este? Pues que el ADN del virus se integra en el ADN de la bacteria y se duplica con ella durante un tiempo. Llega un momento que hay un estímulo externo, el ADN sale y comienza un ciclo lítico. ¿En qué consiste el ciclo lítico? Bueno, pues consiste en fabricar muchas copias del ADN o del genoma del virus, fabricar proteínas para formar la cápsida y fabricar enzimas que lo que van a hacer es ayudar a destruir el ADN de la bacteria cuando ya se han ensamblado los nuevos virus y destruir la pared celular y la membrana de la bacteria, paralizarla totalmente y que los nuevos virus, los nuevos bacteriófagos salgan con el objetivo de infectar nuevas células.